Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Le damos inicio hoy a este nuevo conversatorio, La dignidad de los afectos en la escuela. Tenemos el gusto de estar junto con Luján Yuale. Muchísimas gracias, Luján, por acompañarnos. Para nosotras es muy, muy importante. Sabemos de tu trabajo y de tu apoyo permanente a las instituciones públicas, en especial al ámbito educativo, en el ámbito de la salud mental también. Así que bueno, fue muchos años y sigue siendo supervisora de las prácticas clínicas / pedagógicas en nuestra escuela, en el CENTES, y además, bueno, de algún modo también nos acompaña en todos estos seminarios, que como ya saben, creo que es el 4º encuentro o 5º de este año. Vienen diferentes invitados, que consideramos que, bueno, personalidades del ámbito de lo académico, pero con un compromiso también muy importante respecto a lo que es lo social, y el trabajo comprometido con lo público. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el gusto de también presentar un libro de Luján, La disrupción de los afectos en la escuela, donde, bueno, este tema en tiempos de pandemia, por supuesto que nos convoca muchísimo y nos hace pensar algunas viñetas del trabajo pedagógico. Así que les contamos un poquitito en cómo pensamos este encuentro en el día de hoy. Este encuentro fue pensado de la siguiente manera. En primera instancia van a escuchar a los equipos del CENTES 3, tenemos el gusto de estar acompañadas por las parejas pedagógicas del nivel inicial del CENTES, Yanina Mingrone, por ahí está, a ver Yanina, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, Yanina. También contamos con la presencia, Yanina es maestra de sección y maestra psicóloga, es psicóloga también. Después contamos también con la presencia de María de los Ángeles Cejas. Bienvenida María de los Ángeles, también docente de nivel Hola, buenas inicial tardes. del CENTES 3. Verónica Laura Santorum, también maestra de sección, que vino con muchos años de experiencia en el ámbito de la escuela común, en el nivel inicial, y que, bueno, está trabajando en todo lo que tiene que ver con la educación especial y nos aporta esta mirada también respecto a la inclusión importantísima, así que bienvenida Verónica. Gracias, Y, hola. hola, ¿qué tal? Y Sabrina Godjikian, que es nuestra fonoaudióloga, está acá con nosotras del turno de la mañana, de la sede de nivel inicial, donde estoy, bueno, hablándole yo, María Jimena Alvareda, la directora, y bueno, siempre el trabajo en el CENTES implica un trabajo de algún modo interdisciplinario, por eso es importantísimo la presencia de Sabrina, porque en las viñetas van a encontrar también cómo de algún modo se va armando esta trama del trabajo pedagógico, siempre en relación a las intervenciones que se van dando desde el equipo interdisciplinario. Entonces, nosotros le enviamos previamente el material a Luján Yuale, que también la voy a presentar, no necesita mucha presentación, brevemente simplemente decirles, bueno, acá es otro de los textos que para nosotros es un orgullo también, estamos acá, la escuela pública está presente, en la infancia intervenida, un trabajo también de la escuela Quiso Ser y los trabajos de supervisión de Luján en diferentes instituciones en donde aparece mencionada la escuela. Muchísimas gracias, Luján, por tu acompañamiento. Y bueno, decirles simplemente para aquellos que no la conozcan, difícil que no la conozcan, pero que Luján es psicoanalista, doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, profesora adjunta a cargo de la práctica profesional 822 de la UBA y directora de investigación de UBACIT. Más que una presentación formal, académica, que los títulos serían, interminables, el currículum, yo recuerdo cuando nos presentó el currículum en la escuela a Luján, eran como 40 páginas o más, así que bueno, imagínense que en este espacio no lo podríamos decir, pero me pareció hermoso y le pregunté si la podía presentar a través de un poema, que quien está en las redes, me parece que habla de su condición humana y de su sensibilidad, más allá de su recorrido académico, que por supuesto es brillante, impecable. Entonces, bueno, les quiero leer este poema porque me parece que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, que es ¿qué hacemos frente a la disrupción de los afectos en la escuela? ¿Cómo podemos generar algún lazo, alguna trama que nos ayude a sentirnos quizás un poquito menos solos? Dice así: necesito un mar,
y sol, y un horizonte inconcluso. Caminar errante, y más poesía y música que no se calle. Necesito un mar, de sal, y olas, y susurros. Saber la muerte y su infortunio. Guardarla en un caracol, y que el viento la inunde de arena y la sepulte. Necesito un mar, que la distraiga hasta que esto pase. Así que, de verdad que frente a esta situación tan triste, ¿no? Donde de verdad hasta vamos viendo compañeros, compañeras que van perdiendo seres queridos, la poesía nos salva, los espacios de reflexión nos salva, el amor nos salva, y creemos que en ese sentido la escuela pública también nos salva. Gracias, Luján, por acompañarnos. Le damos la bienvenida entonces a este espacio, y bueno, ojalá que les guste, y como saben, hinchamos un poco porque presentamos primero las prácticas, sepan esperar. Yo sé que es como que quieren ver a Luján y quieren, pero también defendemos el trabajo que se hace en la escuela, así que escuchamos a las compañeras que le ponen el cuerpo todos los días, que fue un trabajo colectivo que estuvimos haciendo, una escritura colectiva, y me parece que vale la pena defenderlos en estos espacios, así que las intervenciones de Luján van a venir a posteriori de la lectura de 3 historias, 3 viñetas, así que arrancamos con la primera. Verónica, ¿sí? Te escuchamos. Mucha suerte. Dale, buenas tardes. En primer lugar, contarles que lo titulamos De la angustia y sus reversos en la escuela, historias en tiempos y espacios singulares para desandar. Y quisiéramos comenzar con una frase de Tonucci que resume en cierto sentido el espíritu de este escrito. Dijo, si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Frente a la situación de emergencia sanitaria, ¿será posible hacer lo mismo de siempre cuando todas las condiciones han cambiado? Retomamos como elementos que no pueden faltar en la práctica pedagógica con sentido, en pleno contexto de COVID-19 en el CENTES, lo que propone nuestro diseño curricular. La inclusión de las tecnologías y de los recursos digitales, que se nos presentan hoy como únicos elementos para sostener la escuela en este nuevo contexto, y que se pueda así concretar ese encuentro, familia-escuela, sin perder el objetivo de acompañar a las familias en el cuidado y en la educación de sus hijos. Nos hallamos así en este escenario y con estas herramientas intentando construir y reconstruir los lazos transferenciales que cada familia pudo haber establecido o no con la institución y con nosotras como docentes referentes de la sala. Este armado virtual necesita indefectiblemente de la mediación de los adultos que acompañan para que algo de la propuesta escolar llegue a los niños. Y a su vez, esta nueva modalidad de comunicación a través de la cual algo de nuestra intimidad es donado en las propuestas. También tiene el reverso de abrirnos la puerta a ciertas cuestiones de intimidad de los hogares, de las familias, de los vínculos, que del modo presencial creemos que no llegaría a la escuela. Y así, en este contexto, nos encontramos con diversas situaciones, distintos modos de responder y de posicionarse frente a las propuestas y a nuestras invitaciones a compartir y acompañar este momento que es tan particular. Traemos a este espacio 3 modos de responder que nos resultan significativos y representativos del momento que vivimos. Tomados de diversas maneras de expresarse, de posicionarse, dejando a la escuela en un lugar y con un valor diferente en cada caso. Así que vamos a presentar nuestra primera historia y la va a contar mi compañera Angie. Bueno, compartimos aquí la primera situación que nos resulta paradigmática. La alumna, que llamaremos G, de 6 años de edad, responde a las consignas por medio de su familia, abuela paterna, tías, padre. Su madre falleció hace unos años. Responden siempre a las propuestas y mensajes casi inmediatamente. Comparten fotos y videos de la niña realizando las actividades o simplemente mostrando qué está haciendo en su casa. En la mayoría de las imágenes que la abuela comparte, la niña está en ropa interior. Frente a la pregunta de la maestra sobre esto, respondían, cuando hacía más calor, que no había querido vestirse, que tenía calor, que había jugado con agua, actividad que también era de su preferencia en la escuela. Pasadas las semanas y habiendo cambiado las condiciones climáticas, continuaban enviando fotos en las cuales G estaba en ropa interior. Un día, luego de varias intervenciones,
se da la siguiente conversación entre la docente y la abuela de G. La docente le pregunta, ¿todavía sigue sin querer vestirse? Hoy hace frío. La abuela responde, no, ella se saca si le pongo, por suerte no se enferma nunca. La verdad que sí, una suerte, le vuelve a responder la docente. Es un tema que esté sin ropa con esta temperatura. Quizás, si le invitan a salir, aunque sea a la vereda, accede a vestirse. Pasa que a ella no le gusta, vuelve a responder la abuela. Le molesta, se pone nerviosa, pero si tiene que salir se viste sin problema. Yo la verdad que la dejo, porque por suerte no se enferma. Nuevamente la docente. Está bueno tener en cuenta esta diferencia entonces, porque si cuando quiere salir sí se viste, es que es una decisión. Digamos que ya sabe cómo hacer para que no le insistan. Y la abuela finalmente responde, sí, es muy pícara, pero bueno, ya la voy a ir adaptando. Luego de este intercambio, no vuelve a compartir imágenes de la niña realizando ninguna actividad. La abuela no logra decir no a nada, ni desde el lugar del límite, ni tampoco desde lo referente al cuidado. G puede entonces comer vorazmente cualquier alimento o ingerir cosas como tierra, detergente o papel. Puede también estar sin ropa aún en días de temperaturas heladas, porque ella no quiere vestirse, pero total no se enferma. ¿Cuál sería el límite? ¿La enfermedad en lo real? Es necesario aquí pensar también en qué trabajo posible con las familias en esta virtualidad a la que estamos convocados. ¿Cómo intervenir, acompañar y guiar a esta abuela desde la práctica institucional? ¿De qué modo habilitar un espacio y un tiempo disponible para prestar atención a la tramitación de lo simbólico desde el discurso educativo? Nos encontramos aquí con un límite que esta nueva virtualidad nos impone. Ante la intervención docente, la respuesta es el repliegue, la quita de la imagen, único modo en que podíamos hasta ahora tener respuesta y registro de lo que sucedía con G en su casa, dejando de este modo a la escuela por fuera. Más allá de esto, con el abordaje del equipo interdisciplinario en talleres de ESI, entrevistas con la maestra psicóloga, este tema se continúa trabajando. Volvieron a enviar alguna foto en la que la niña se encuentra vestida, aunque en los Zoom continúa apareciendo sin remera. Ahora pasamos a la siguiente historia que la va a contar mi compañera Verónica. Bueno, acá les vamos a presentar nuestra segunda historia y es la siguiente. Aquí quisiéramos compartir algo que es aún más representativo del momento actual en el que vivimos, ¿sí? Y en donde debemos encontrar las formas de reinventar los vínculos con las familias constantemente. Así nos encontramos intercambiando con la mamá de C, así lo vamos a llamar, quien explica que no puede responder inmediatamente a los mensajes y actividades, porque la familia cuenta con un solo celular sin Wi-Fi, el cual además lo usa su otro hijo para responder a las actividades del colegio. Le preguntamos si precisa que la frecuencia de actividades sea de otro modo, en qué frecuencia, y si le parece que enviemos más propuestas en papel, impresas, junto con las canastas de los alimentos, y que intentemos no enviar tanto contenido multimedia para no gastar su crédito del celular. La mamá responde, no, señorita, agradezco lo que me envían. Muchas veces no sé cómo tratar a mi hijo, y que me envíen ideas me ayuda muchísimo. Más allá del constante agradecimiento de esta mamá por la comunicación y por el contacto que logramos seguir manteniendo a pesar de las dificultades materiales, nos resuena la frase que dice como al pasar, no sé cómo tratar a mi hijo. Y nos lleva a pensar en todas las familias en las cuales les sucede esto, pero no se animan o no quieren decirlo. ¿Cómo se trata y se acompaña desde la escuela a nuestros alumnos con serias dificultades para establecer lazos con otros? ¿Cómo responder a la disrupción de los afectos en la clínica y en la época, teniendo que además lidiar las familias con las propias dificultades de la realidad económica, laboral, habitacional, médicas, que se encuentran agravadas en esta situación excepcional? ¿Es posible que en esta situación de pandemia se hayan enfrentado a nuevas situaciones y realidades con las cuales no se habían encontrado y que hiciera necesario también para ellos la reinvención de su dinámica familiar? ¿Qué función puede cumplir la escuela ante este nuevo contexto? ¿Cómo reinventar nuestro lugar para cumplir nuestra función y ser capaces de educar desde la virtualidad?
Así como los horarios se desdibujan, se pierde un poco la noción de tiempo, también los límites de intervención se encuentran en cuestionamiento. La mamá de C escribe fuera del horario escolar de su hijo, angustiada, disculpándose por no responder a los mensajes, pero su esposo se encontraba internado desde el día anterior sin tener diagnóstico. A los días se confirma el diagnóstico de COVID para el señor y el pronóstico reservado por encontrarse en terapia intensiva. Para terminar, diremos que aquí lo que se presenta como disruptivo invade y cada niño tiene que vérselas con eso. Y la escuela aparece allí, como un espacio de posibilidad, valioso para esta mamá que aún en momentos de adversidad recurre allí, virtualmente, donde se sienten alojados pidiendo ideas para acercarse a su hijo. Bueno, y así le vamos a dar paso a nuestra tercera historia del CENTES. Sí, voy a comenzar yo. Esta es la historia número 3. N tiene 6 años, llega al CENTES por una derivación del CEPAPI, donde nos comentan que la madre trabaja de manera informal, es vendedora en un comercio del barrio. El padre biológico falleció al mes de nacido N. El niño no posee certificado de discapacidad ni obra social. Comenzó su escolaridad desde muy pequeño en educación común hasta sala de 4 y 5 años, pero tuvo muchas dificultades. Por eso interviene el EOE para derivar a modalidad especial. Con respecto a la historia familiar, los padres biológicos son extranjeros, el embarazo no fue planificado ni existieron controles hasta los 6 meses de gestación. Viajan a Buenos Aires en busca de mejores condiciones de vida para tener a su hijo. Al mes de nacido N, fallece su padre de un paro cardiorrespiratorio. Refieren que falleció al lado del niño, quien en ese momento lloraba desconsoladamente. Intervinieron las fuerzas de seguridad dado el acontecimiento. La madre se queda sola en un país extraño. En la entrevista inicial se presentó la madre llorando en la escuela. Comenta la relación con el papá del niño, quien lo vamos a llamar J, cómo fue el embarazo y el desarrollo de N desde el nacimiento hasta la actualidad. Agrega que desde que fallece J, N tampoco para de llorar y de gritar. La madre comienza a aprender castellano, ya que únicamente hablaba guaraní. Entonces el niño solo escuchaba ese idioma. En el jardín al que iba le sugirieron que dejara de hacerlo y que le hablara en castellano para ayudar a N en relación al lenguaje. La madre manifiesta: no sé cómo hablarle, no me entiende, no se adapta a ningún espacio, ya no sé qué hacer ni cómo seguir. N no acepta límites, la madre se angustia al hablar. Respecto a su comportamiento, lo manifiesta como berrinches y le suele decir cuando se enoja que se va a buscar otra mamá. Expresa que cuando ella no está presente se comporta muy bien y tranquilo con los demás. En cambio, cuando la mamá está en el lugar se porta mal y en ocasiones se manifiesta a través de golpes, patadas o escupiendo. La mamá expresa que N pasa mucho tiempo con el celular y con la televisión y que intenta ponerle límites a través de la palabra o con castigos como no poder usar tales dispositivos, pero no le da mucho resultado. Nos cuenta que N a veces la acompaña al lugar de trabajo y permanece todo el tiempo con ella, pero se porta muy mal y no la deja trabajar. Va a buscar una niñera para que quede a su cuidado. Ella dice: ya no sé cómo cuidarlo. También expresa que está sin tratamientos, por lo que no puede realizar el trámite para el certificado de discapacidad. Por momentos se la observa resignada, por momentos desolada. Relata con angustia lo que fue estar sin escuela, sin tratamientos y sin un padre para N. A continuación sigue mi compañera, que les va a contar unas escenas en la escuela y en la virtualidad. N ingresa gritando a la escuela. Aparece una primera escena de juego con muñecos donde expresa: los dos están muertos, este está vivo, este otro está muerto. Mi papá está muerto, me dejó solo, es un boludo y yo estoy muy enojado con mi mamá. Luego de decir esto, N comienza a recorrer la sala y a observar los juguetes que allí se encontraban. Comenta que le gustan mucho las películas de Toy Story, particularmente el personaje Buzz Lightyear. Casualmente teníamos este muñeco guardado, y al ofrecérselo para jugar, se muestra muy contento. Rápidamente comienza a jugar con él mismo. Mientras lo hace volar, habla y actúa como el personaje, utilizando frases en relación a distintas misiones espaciales y al traje del muñeco, que presenta botones con distintas funciones y un cinturón de herramientas. Las docentes se incluyen en su juego.
Al finalizar, N quiso salir de la sala. Al ir al patio, encuentra un canasto de juguetes, del cual elige unas espadas de goma eva. Cuando regresa a la sala con este material, propone a una de las docentes un juego de combate, de lucha, mientras reiteradas veces aparece por parte de él la palabra muerte. Jugar a morir, jugar a matar, jugar a estar muerto. Luego de unos minutos se intenta ir acotando este juego y se le propone conversar un poco, haciéndole algunas preguntas, por ejemplo, si le había gustado venir a la escuela. Contesta que sí, y que quería comenzar a concurrir a la misma. Al preguntarle si tenía ganas de dibujar o de escribir, inmediatamente responde, todavía no empezaron las clases. En la segunda escena escolar, dado que la temática pensada para el periodo de adaptación eran los monstruos, se le ofrece a N un juego con globos, a los que las docentes les habían hecho diversas caras. N elige el que más le gusta. Las docentes le dicen que, si quiere, puede ponerle un nombre a su monstruo. Responde de inmediato que se llama J, que era el nombre del padre fallecido. A los pocos minutos, su globo explota y N expresa, explotó J, se murió. N toma luego otro globo al que vuelve a llamar monstruo J. Las docentes proponen leer el cuento Si yo fuera monstruo. N rechaza en un principio la propuesta y se mantiene a cierta distancia, escuchando el cuento desde una casita que estaba armada en la sala. Desde allí comienza a hacer comentarios en relación a la lectura y de a poco va acercándose a la maestra hasta sentarse junto a ella. Continúa escuchándola y observando detenidamente las imágenes del cuento. Se propone luego jugar con masa y armar un monstruo. A N le agrada la propuesta, pero pide a la docente que lo arme ella. Mientras la maestra lo va modelando, van recordando juntos cómo era el monstruo del cuento y N va nombrando las partes del cuerpo. Bueno, ahora pasamos a la escolaridad en la no presencialidad. A poco tiempo de comenzar a enviar las propuestas pedagógicas de manera virtual, por grupo de WhatsApp, la mamá comenta que es muy difícil que el niño realice las tareas con ella. Por mensaje de voz expresa, igual una señora, una vecina, le va a enseñar, porque yo no le tengo tanta paciencia. Él dibujos hace, pero conmigo no quiere escribir, y una señora me dijo que le va a enseñar. De esta manera, N comienza a participar más activamente, realizando las actividades junto a esta señora, doña H, con entusiasmo y buena predisposición. Lo felicitamos por ello. Por mensaje de voz, N nos responde, me gustó la tarea, la hice, me encantó la tarea. Con la señora la hice bien, todos los días voy a practicar, hasta que esté muerto. La mamá, en respuesta a nuestras felicitaciones respecto al trabajo de N, expresa, a mí también me alegra, porque conmigo no puede hacer la tarea. No es que no tengo paciencia, él mismo tira todos sus lápices cuando yo le enseño. Se pone nervioso, ansioso y se complica. Ayer estaba estudiando conmigo y fue un desastre, lloró un montón, conmigo no puede, se pone a llorar, peleamos. Para mí es muy difícil, demasiado, por eso prefiero mandarlo de la señora. Ella es más responsable, es una señora grande, tiene experiencia. Con doña H hizo la tarea muy bien, con ella estudia, está aprendiendo su nombre, los números, todo aprende ahí. Respondemos que está bien, que es la manera que encontraron, que a N por el momento le sirve y que se lo ve muy interesado en las propuestas que enviamos. Mientras tanto, continuamos conversando y sosteniendo el vínculo con su mamá. De todo lo presentado hasta ahora respecto a N, su familia y el vínculo con la escuela, nos surgen los siguientes interrogantes. Ante lo que insiste de lo familiar, la muerte que irrumpe en los relatos y juegos de N, ¿qué intervenciones posibles podemos pensar en este contexto de virtualidad? ¿Sería oportuno intervenir en relación al vínculo de N con su madre para que pueda ser ella quien la acompañe en su proceso de aprendizaje? ¿De qué forma? Considerándolo hasta aquí expuesto, creemos que lo que vino a visualizar la pandemia es lo necesario del trabajo de anudar y enlazar aún mucho más articulado con las familias, en lo simbólico, en lo imaginario de la virtualidad y en la intervención en lo real para que los aprendizajes de los niños sean posibles. La escuela tiene un lugar de representante del niño, que no es, y ahora más que nunca, sin la palabra de los adultos que los acompañan.
Bueno, y aquí Bueno. finalizamos. Con estas 3 historias, en verdad, son 3 historias como cualquier otra que podría darse en una escuela pública, en este caso, bueno, es el CENTES, pero las compañeras y los compañeros que seguramente nos están escuchando, agradecemos en ese sentido la participación de todos los que están del otro lado, que, bueno, para contarte un poco, Luján, gente de los equipos psicosocioeducativos, gentes de equipo interdisciplinarios, compañeras jubiladas de educación especial. También tenemos el apoyo de estos espacios de las supervisoras pedagógicas, bueno, gente de toda la modalidad de la educación especial. Queríamos traer con ustedes estas 3 historias, como les digo, como cualquier otra, en el modo de mostrar esta dirección que ahí tomamos, que creemos que es importante, que es la dirección de la ética que sostiene la modalidad de educación especial. Entonces, bueno, el llamado a Luján tiene que ver más que nada con la posibilidad justamente de pensar frente a estos significantes que son tan fuertes, que son en lo real, no es en lo imaginario ni en lo simbólico, sino en lo real, la presencia real de la muerte, la presencia real de la separación, la presencia real del dolor, lo que llamás claramente la disrupción de los afectos en la escuela, que sin duda todos esos afectos dolorosos, esas pasiones tristes, al decir de Spinoza, que vos también retomás en tu libro, y disminuyen las potencias de actuar, y sabemos que nosotros las maestras y los maestros muchas veces podemos, si no nos revisamos nuestras prácticas, si no tenemos estos espacios, que son tan difíciles sostener a veces, porque muchas veces corremos contra otras lógicas, ¿no? Entonces, bueno, son como una defensa que creemos que hasta de militancia estos espacios, creemos que es la única manera de no caer en estas pasiones tristes. Entonces ahí ese llamado a la reflexión, la vamos a escuchar ahora a Luján, nosotros le mandamos antes este material, y la idea, bueno, es poder conversar, pensar, que nos ayude a pensar un poquitito cómo desde este conocimiento y reconocimiento del otro en la diferencia podemos encontrar alguna forma de, bueno, del trabajo con estas cosas que están pasando y que no solo tocan las puertas de la escuela, sino que ingresan y muchas veces, bueno, irrumpen y no quiero decir arrasan, porque justamente se trata de que eso no ocurra, pero sin duda generan marcas muy, muy fuertes y dolores muy grandes en la realidad. Tenemos niños que han perdido a familiares, tenemos compañeras que han perdido a familiares. Entonces, ¿de qué modo podemos trabajar estos duelos que, bueno, hoy más que nunca se están presentando? Así que les damos la palabra a Luján para que nos ayude un poquitito a pensar. Bienvenida, Luján, y otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer muchísimo la invitación. Siempre para mí es una alegría estar con ustedes. Y bueno, como el espíritu de este encuentro es que sea un conversatorio, yo hice, por supuesto, una puntuación no demasiado extensa, a los fines de que podamos conversar y pensar conjuntamente algo del contexto que nos toca atravesar y en el que todos tenemos metidos los pies, ¿sí? Porque la particularidad, digamos, ¿no?, es que a diferencia de otros momentos, por ahí cuando hablamos de, bueno, de pensar las intervenciones y demás, bueno, digo, cada uno está haciendo su vida de alguna manera, ¿no? Y no es el contexto actual en el que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Viendo cómo hacemos para sostener los distintos dispositivos, no solo, digo, la escuela, sino todos los dispositivos para que algo sea posible. Yo voy a empezar esta presentación, les quiero compartir primero un pequeño párrafo muy chiquitito de un libro hermosísimo que les recomiendo a cualquier docente, digamos, porque me pareció, no lo terminé de leer y les puedo asegurar que tiene así como, es un soplo de vida, se llama La búsqueda del lenguaje, experiencias de transmisión, es de Ángela Pradelli, no sé si la conocen. Ángela Pradelli es escritora, es una escritora argentina, contemporánea, vive en zona sur, y fue, no sé si sigue siendo todavía, pero docente durante muchos años en escuela secundaria, enseñó lengua y literatura en escuelas secundarias, y hace una lectura, ¿no?, y una elaboración del valor del lenguaje y de la posición del docente y de la revisión de la práctica y de qué transmitimos, que les puedo asegurar es bellísimo, porque además es poético el modo en que el libro está escrito, porque ella además escribe novelas, escribe poesía, ha recibido varios premios, ustedes se van a ofender con lo que yo les voy a decir,
Parece lo más lejano a lo pedagógico de eso que nos hacían estudiar en la facultad, que era un embole cerebral. ¿Vieron esa cosa que era como una cosa muy estructurada? Bueno, no, toda una pedagogía, porque habla de lo pedagógico, pero habla de lo pedagógico desde otro lugar, que me parece que es sumamente interesante y valioso. Bueno, arranco con esto, voy a arrancar con esto y después con otro fragmento voy a terminar. Pero fíjense lo que dice en una parte del libro. Dice, el habla es el único espacio en el que nace y vive el futuro. Futuros simples o compuestos, imperfectos, condicionales o perfectos. El futuro, el mañana, el porvenir, no habitan sino en las palabras. Hay una red que traman las hebras del lenguaje y el tiempo. Es una malla que, al tensarse sus hilos, nos sostiene en el presente, pero nos permite también lanzarnos al mañana. Bueno, arranco con esto porque me pareció bello esto que ella plantea. Bueno, dignidad de los afectos en la escuela. 2020, ¿sí? Odisea terrestre, ¿no? El mundo ha sido invadido por un virus nuevo de origen desconocido. No hay aún tratamiento, poco se sabe de él, salvo que es altamente contagioso, que lleva al colapso del sistema sanitario y que puede complicarse y llevar a la muerte. El mundo se detuvo abruptamente para nosotros me refiero a Argentina, en marzo, justo cuando todo estaba empezando. Se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a la sorpresa y a la inermidad del primer momento, le siguieron múltiples respuestas, ¿no? Me parece que hubo, digo, ¿no? Los meses que llevamos, ¿no? de aislamiento por la pandemia, creo que hemos pasado por distintos estados, digo, ¿no? Me parece que hay que ubicar la diferencia entre lo que fue el primer momento, los primeros 2 meses, podríamos decir, y lo que fue sucediendo a continuación, ¿no? Al principio me parece que no entendíamos muy bien qué nos estaba pasando, ¿no? Se habían desarmado absolutamente nuestras rutinas, se había transformado radicalmente nuestra vida cotidiana, muchas empezamos a trabajar desde casa, los chicos y chicas dejaron de ir a la escuela, los escenarios de lo público, podríamos decir, en el sentido de los espacios que transitamos por fuera de casa, se llenaron de ausencia. Lo primero, una de las cosas, ¿no? Que se me vino a la cabeza, ¿no? En ese momento fue la escuela, los patios vacíos, los pizarrones sin marcas, ¿no? Una escuela en silencio. Y pensé, qué raro, ¿no? Porque la escuela, para mí, contrariamente a aquello que la originó, que era el dominamiento de los cuerpos, ¿no? Contrariamente a eso, la escuela es bullicio, ¿sí? La escuela es cuerpos en movimiento, ¿sí? La escuela es aula y patio y juego, ¿no? La escuela es fundamentalmente ese afuera de lo familiar que puede hacer la diferencia cuando parece que no hay ninguna oportunidad. Entonces me preguntaba, ¿cómo hacer escuela? ¿Cómo hacer escuela cuando los cuerpos no están allí? O al menos una parte de los cuerpos no está allí, ¿no? Así, todos y todas los que trabajamos en dispositivos presenciales, nos vimos llevados a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué de nuestro saber hacer se va a sostener o se sostiene y dónde están los límites? ¿Cómo pensar, ¿sí? Los confines de lo sabido para que advenga lo novedoso de un hacer con lo que nos toca? Los que me conocen saben que no tengo ni un optimismo atontado, ni un pesimismo inhabilitante. Digo, son 2 peligros en este mundo, creo, ¿no? Tanto uno como otro. Trato de leer cada vez la encrucijada y a partir de ahí atisbar posibilidades. En eso me gusta pensar como piensan los chinos, ¿no? Que cuando uno va a hacer algo tiene que leer el contexto. Los chinos dicen, de nada sirve empujar los troncos cuando la pendiente es hacia arriba y los troncos son cuadrados. Hay que esperar que la pendiente sea hacia abajo y los troncos sean redondos, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver, por supuesto, ¿no?
¿Cómo nos generamos las condiciones para que la pendiente no sea tan empinada? ¿No? ¿Cómo redondeamos un poquito los troncos que se nos presentan cuadrados? Así como la clínica psicoanalítica no es el consultorio, la escuela tampoco son las paredes o el espacio físico. Y no digo que no sea importante ese espacio concreto, por supuesto que lo es. Pero quiero resaltar, en esta oportunidad, ¿sí?, aquella parte del dispositivo escuela que se sostiene y se soporta fundamentalmente en quienes forman parte del asunto. Es decir, en los cuerpos que sostienen y soportan el dispositivo. Porque puede no haber paredes y aún así que haya escuela. ¿Sí? Pero la inversa no. Si no hay niños, niñas, ni docentes, ni equipos interdisciplinarios, ni familia u otro social que haga las veces de, entonces sí, no hay escuela. Entonces, hablamos de una escuela que viene golpeada además por los embates de los tiempos que nos toca atravesar, donde los saberes instituidos se encuentran cuestionados, donde las problemáticas actuales y complejas rebasan la pregunta por el proceso de enseñanza-aprendizaje o lo atraviesan, ¿no? Indefectiblemente. Aún así, la escuela insiste. La escuela insiste y hay en esa insistencia una apuesta a no dejarse arrasar, como decía recién Jimena, por el embate de la ola. Ola que por momentos parece maremoto, tormenta, pero rara vez es agua calma con vistas del horizonte. ¿Cómo no estar afectados entonces? Si los cuerpos soportan los dispositivos y los discursos de la época atrapan cuerpos, ¿cómo no estar afectados de algún modo por lo que acontece? Dignidad de los afectos entonces, porque ellos hacen signo de la posición del sujeto respecto de un real que irrumpe y con el cual es preciso hacer algo. La pandemia además, ¿sí?, puso blanco sobre negro respecto a las desigualdades. Sabemos, lo sabíamos, ¿sí?, pero se nota más, que no todos los niños y las niñas transitan las mismas infancias. La cuestión es compleja, ¿sí?, y no se resuelve considerando una única variable. La pobreza extrema, que conlleva no solo, ¿sí?, a la preocupación por la subsistencia, sino además a todas las dificultades en la accesibilidad a los dispositivos que intentan servir de soporte a la tarea, ¿sí? Pero además hay una desigualdad que viene de antes quiero decir de la pandemia, ¿no? Y que hace que muchos padres no cuenten con la formación necesaria para poder acompañar a sus hijos en los procesos de aprendizaje. No porque no quieran, sino porque desconocen los contenidos mismos que se les presentan a sus niños y niñas, y por ende, ¿no?, la brecha se agranda, ¿no?, y no se resuelve, ¿no?, tomando en consideración una única variable, ¿no? Digo, pensaba, ¿no?, tenemos problemas de conectividad, y no solo problemas de conectividad, digo, de la conectividad que tiene que ver con el Wi-Fi. Tenemos otros problemas de conectividad que tenemos que resolver, ¿no?, de que algunas cosas se empiecen a conectar de otra manera, ¿no?, para que algo se modifique de esto. Entonces pensaba que la conectividad que necesitamos, además del Wi-Fi, es la de los cuerpos que pueden estar a distancia, pero no deben estar aislados en el sentido de perder el lazo, ¿sí? La red tiene que armarse de alguna manera, porque donde la red se rompe, muchos caen sin que nada detenga ni haga de toque al derrotero de las pérdidas. Es difícil, lo sé, estamos en medio de la tormenta, con pocos botes, con un barco que no puede naufragar por todos nosotros. Sí. Los afectos entonces a flor de piel. Nunca mejor dicho, porque los afectos, ¿sí?, se sienten en el cuerpo. Los afectos toman al cuerpo y pueden hacer y deshacer a esos cuerpos. Tomo la idea de Spinoza, ¿no?, de que los afectos componen o descomponen a los cuerpos en función de las relaciones que se establecen, ¿sí? Las pasiones alegres, dice Spinoza, componen, ¿sí?, y aumentan la potencia de actuar. Las pasiones tristes, dice Spinoza, descomponen y disminuyen la potencia de actuar. Entonces, así como el amor hace cuerpo,
La ira arrebata, deja fuera de sí. Lacan decía, ¿sí?, que la cólera, el enojo, se precipitaba cuando en la bella trama de lo simbólico irrumpía algo del orden de lo real. Dice, uno se armó una bella trama y de golpe, ¡zas! De golpe todo se desarma. ¿Cuántos gestos quedaron suspendidos? ¿Cuántos sueños rezagados y a la espera de mejores condiciones? ¿Cuántas realidades mutaron radicalmente en este tiempo? Un poco de enojo tal vez dé fuerza para no aceptar así nomás lo que nos está sucediendo. Pero no podemos dejarnos pasar por la ira. La ira desconoce la castración y supone un otro que podría resolver todos los asuntos. La ira, contrariamente a lo que podemos pensar, lejos de destituir al otro, lo erige y lo sostiene. Un buen contrapunto, me parece, a la ira es el humor, que ustedes tomaban en uno de los recortes que me habían enviado, ¿no? Esto que Freud ubica, ¿no? Creo que es de 1927, el texto sobre el humor, se los recomiendo que lo vuelvan a leer. Es un texto que pueden leer, además no hace falta saber de psicoanálisis para leer ese texto, lo pueden bajar de internet. Y eso, Freud dice algo del humor que es precioso, porque él diferencia el humor del chiste y de lo cómico, ¿no? Y él dice que el humor tiene una dignidad que es diferente al chiste y a lo cómico, porque él dice que el humor nos permite hacer con los infortunios de la vida. El humor nos permite hacer con las cosas tristes que nos pasan, ¿sí? Nos permite salir de ese malestar, ¿no?, de esa tristeza, ¿no?, y hacer otra cosa con eso. Por eso le da al humor una dignidad, ¿sí?, que no tienen el chiste y lo cómico, ¿sí? Bueno, avanzo un poquito más. Por supuesto que a veces nos va a costar un poco más que otras reírnos, ¿no?, en algunos momentos. Pero digo, esto a mí me parece interesante porque vieron que cuando uno se puede reír en las situaciones más adversas, ¿no?, algo se alivia, ¿no? Algo se afloja. Entonces les decía, esta pandemia puso, ¿sí?, una lupa, ¿sí?, amplificó las condiciones además propias de la castración, eso de lo que los neuróticos nada queremos saber, ¿no? Lacan definía a los neuróticos, ¿no? Dice, ¿qué es un neurótico? ¿Qué son los neuróticos? Aquellos a los que el saber molesta. Los neuróticos no queremos saber nada de la castración. ¿Cuáles son las formas en las que la castración se pone de alguna manera de manifiesto? La fragilidad de los cuerpos es una, la posibilidad de la muerte, la ausencia de garantías, el encuentro con algo del orden de la sexualidad. Bueno, hay distintas formas. Es por ello que otro de los afectos, ¿sí?, que muy probablemente se precipite, ¿sí?, es esa dimensión, ¿no?, de la angustia. De la angustia como un afecto que tiene su particularidad, ¿no? Freud ya definía la angustia en 1926, efectivamente, como algo que se siente en el cuerpo. Freud ubicaba, además, esta dimensión de señal que tenía la angustia, ¿sí? La angustia alertaba frente a algo que se nos volvía peligroso. Y Lacan recoge el guante, ¿no?, de esta idea freudiana, ¿no?, de la angustia como señal, para decir que la angustia, en definitiva, es señal de lo real. Es decir, que la angustia es un afecto que no engaña, porque cuando la angustia se pone en juego, es porque hay algo de lo real que se está poniendo en cruz para ese sujeto, en el sentido de hacer que las cosas no anden, ¿sí? Por supuesto que qué se vuelve real para cada quien no es lo mismo. Por eso, al contexto de pandemia, ¿sí?, al contexto de pandemia hay que también leerlo con esa encrucijada de entender que no todos los sujetos la transitan de la misma manera. Y por eso podemos ver respuestas de las más variadas, ¿no? De angustia extrema, renegatorias, ¿no?, negadoras de la situación. Bueno, todas las variaciones que podemos encontrar, porque lo que se vuelve trauma para cada quien tiene que ver además con una multiplicidad de cuestiones, entre ellos, ¿no?, el modo en que se anuda para cada quien la contingencia traumática, ¿sí?, lo que hace trauma actualmente, y cómo se conecta eso con las primeras marcas de cada uno. Entonces digo, me parece, ¿no?, que la angustia es también otro de los afectos que irrumpe en lo personal, pero también irrumpe en los equipos, ¿sí? También irrumpen los equipos,
Y a mí me parece que la angustia, a diferencia de otros afectos que también pueden irrumpir, los voy a hacer un contrapunto, ¿sí? Entre la angustia y los afectos depresivos. Los voy a poner, ¿no? Como en polos opuestos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando hablo de afectos depresivos, Freud llama así. Freud habla en los primeros textos, cuando se dedica a trabajar el tema de los afectos, empieza a nombrar un montón de afectos, ¿no? La ira, ¿no? La tristeza, ¿no? Los afectos depresivos, los afectos que tienen que ver más con la sexualidad, los nombra así, hace una serie. Y lo llamo como afectos depresivos para no hablar de depresión, que nosotros, la depresión es un término que viene, es un nombre capitalista la depresión como tal es un nombre capitalista del padecimiento, ¿sí? Del malestar de la época. Nosotros hablamos de afectos depresivos pensando, ¿no? Que cuando alguien entra en la vía de los afectos depresivos, ¿no? Lo que queda en suspenso precisamente es la dimensión deseante, ¿sí? Quien se encuentra bajo los efectos de los afectos depresivos, afectado, ¿no? Perturbado por los afectos depresivos, generalmente se presenta inhibido en su acto. Es decir, quedan suspendidas todas las dimensiones, ¿no? De la posibilidad del actuar, de la potencia de actuar. Cuando hablamos de angustia, por eso yo digo que quien se presenta desde los afectos depresivos, aunque llore, no necesariamente eso quiere decir que se presente angustiado. Hay que distinguir esas dos cuestiones. Alguien puede llorar y no por eso es angustia, ¿sí? Uno puede llorar por tristeza, uno puede llorar por rencor, ¿sí? La angustia es ese punto más bien donde faltan las palabras. La angustia es ese punto en el cual a uno se le hace el nudo en la garganta, ¿no? Y las palabras no salen, ¿no? Entonces, digo, ¿no? La angustia tiene esta particularidad, ¿no? De ser señal de lo real, y al mismo tiempo, dice Lacan, ¿no? Es la antesala del acto. La angustia, por estar orientada, ¿no? A ser señal de lo real, también puede ser propiciatoria, ¿no? Porque la salida de la angustia, por supuesto que puede ser el pasaje al acto, lo cual sería un problema, ¿no? Pero digo, la angustia también puede ser, ¿no? La puerta abierta, ¿no? Para que algo del orden del acto se pueda poner en juego. Cuando hablamos que algo del acto se pueda poner en juego, quiere decir que algo del deseo y de la apuesta puedan producirse, ¿sí? Trato de pensar esto, ¿por qué? Porque digo, me parece que es un momento en el cual la escuela se encuentra fuertemente concernida por una serie de preguntas respecto del cómo hacer, y al mismo tiempo, ¿no? Es un momento de angustia, pero también es un momento sumamente instituyente, donde se está inventando, y donde seguramente va a haber que hacer una lectura en un segundo momento, ¿no? De aquello que se construyó, ¿no? De aquello que se pudo hacer, ¿no? Y que bueno, que en el ir haciendo estamos ahí viendo cómo, ¿no? Pero digo, me parece que es fundamental, ¿no? Localizar que cuando lo instituido se pone en cuestión, ¿no? De esta manera, como se puso a partir de la pandemia, eso lleva o es puerta abierta a la práctica instituyente verdaderamente, ¿sí? Me parece que esto es crucial. Me voy a detener ahora, brevemente, ¿sí? En cada uno de estos recortes, de estas escenas. Me gusta esa idea de escenas que plantearon, que propusieron acá las compañeras. Bueno, les digo en principio que me parecieron todas muy interesantes, muy lindas, muy ricas. Yo las voy a presentar con el orden que yo tenía, que es distinto como lo presentaron ustedes, pero bueno, lo tengo armado así que voy a ir por ese lado. Bueno, en primer lugar se presenta N. Pensaba, por este caso en particular, porque a todas las presentaciones que hicieron le pusieron solo la sigla, no pusieron un nombre, pero digo, en este caso, a este niño habría que haberle inventado un nombre. La N me resonaba en el caso a nadie. Les digo por qué, ¿no? En mi contexto, ¿no? Se escucha algo de eso en el caso, ¿no? Y no porque la mamá no se ocupe de él, sino porque cuando leía, ¿no? Lo que ustedes contaban, ¿no? Me parecía que ese niño había llegado, ¿no? Al dispositivo escuela muy solo, ¿no? Había algo del nadie, ¿no? Que se escuchaba ahí, ¿no? En el trasfondo. La muerte del padre, al mes de nacido este niño, deja a su mamá en un duelo sin resolución. El niño llora y grita continuamente.
podríamos pensar, ¿no?, la dimensión de un llamado que no logra ser significado por el otro materno. No hay texto a ese llanto, no hay significación a ese llanto. Lo que aparece es, no sé, no entiendo, no me sale. Ese llanto, ese grito además, de ese niño, parece encarnar ese duelo que no cesa en el otro de la madre, en el otro materno. Me preguntaba, ¿no?, ¿qué pasa en un niño cuando quien tiene que hacer de soporte está devastado? ¿No? Esta mujer se encuentra sola en un país extranjero, con un niño pequeño. Un significante, me parece, se coagula en ese momento e insiste: muerte. Sin embargo, ¿no?, rápidamente, ¿no?, cuando el niño ingresa a la escuela, aparece que se puede jugar con la muerte. Y si se puede jugar con la muerte, hay ocasión para otra cosa. El jugar, a mi entender, vivifica el cuerpo. Sostener el jugar en los dispositivos es hoy más que nunca un gesto político, ¿sí?, que rehúsa otro tipo de respuestas normalizadoras, ¿sí?, otro tipo de respuestas a las cuales lo único que les importa es el domeñamiento de los cuerpos. Entonces, ¿sí?, el jugar, les decía, vivifica el cuerpo, y en el jugar mismo surgen unos decires que es preciso escuchar. ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? El niño lo dice claramente. Primero, ¿no?, en el juego de los Playmobil, ¿no?, primero los dos personajes están muertos. Después, uno está vivo y otro está muerto. Aparece una diferencia, ¿sí? Y finalmente se puede nombrar que el que está muerto es el padre, y que eso cobra para este niño un significado particular, que es el del abandono. Pienso si no es el significado que la madre misma le dio a esa situación, que este hombre la abandonó muriéndose. Es probable que si lo preguntan, algo de esto surja de este modo. Y digo, y me parece que es interesante que, digo, quizás excede a la escuela, ¿no? Pero digo, ¿no?, en esas charlas que a veces se tienen, ¿no?, con los padres, a veces es importante escuchar algo de esto, porque resignificar que ahí no hubo abandono, este hombre se muere de un paro cardiorrespiratorio, digamos, no hubo elección, podríamos decir, ¿no? No eligió morirse, no es que no hubo ahí un suicidio, digamos, ¿no? Digo, me parece que poder despegar a veces, ¿no?, algunas de estas significaciones que se coagulan, habilitan, ¿no?, otras cosas. La afectación que este niño presenta fundamentalmente es la del enojo. Es la del enojo y es la del quedarse por fuera, ¿no? Ustedes planteaban muy claramente que es un niño que venía con un derrotero de lugares donde no podía entrar, ¿no? Pensaba de dónde se quedó afuera, ¿no?, en primer lugar. Entonces les decía, ¿no?, la afectación es ese enojo que está dirigida en parte al muerto, ¿no?, es un boludo, porque me abandonó, y por otro lado a la madre, que no pudo, ¿sí?, que no pudo, ¿no?, acompañarlo, ¿no?, en la tramitación de ese duelo, porque ella misma, no pudo de alguna manera, o le costó mucho, no sé en qué situación estará ahora, ¿no?, hacer algo con eso. Aparece entonces Buzz Lightyear, ¿no?, el personaje de Toy Story, y luego, ¿no?, el juego del combate, donde aparece, ¿no?, jugar a morir, jugar a matar, jugar a estar muerto. Jugar no es lo mismo que estar muerto. Jugar no es lo mismo que matar. Como nos señala Lacan, jugar es precisamente lo opuesto al riesgo. Jugar implica ese dale qué, imprescindible para que el aparato haga su trabajo. El juego con los globos monstruos lleva nuevamente a la muerte del padre. El monstruo globo, el monstruo muñeco, el monstruo del cuento, el monstruo a construir, ¿sí?, el monstruo al que hay que darle un cuerpo, ¿sí?, ese que se arma con arcilla, ese que se arma, ¿no?, y que permite de alguna manera ponerle un cuerpo al muerto, que no sea el cuerpo del niño, ¿no?, digo, quien lo encarne. Finalmente es interesante pensar cómo para este niño el aprendizaje comienza a volverse posible cuando algunos le dan pistas
de que saben qué hacer. Desde las maestras que le mandan una propuesta que prende, que enciende, ¿no? Eso que me mandó, ¿no? Eso que me mandaron me gustó, ¿no? Hasta esta mujer, doña H, que le hace de soporte para que pueda aprender. Porque esto es una cuestión crucial, nadie aprende solo. Nadie aprende sin soportes. Y cuando efectivamente, ¿no?, los cuerpos que habitan la escuela, ¿no?, el cuerpo docente o el cuerpo interdisciplinario que habita la escuela no puede estar en el momento de la adquisición propiamente dicha del aprendizaje, alguien más tiene que relevar. Es así, no hay mucha vuelta. Es interesante, ¿no?, porque ahí también el muerto reaparece. Aparece de otro modo. Todos los días voy a practicar, hasta que esté muerto. Ese hasta que esté muerto no es el mismo muerto del principio. Se advierte ahí una escansión. Nacimiento y muerte se habían pegoteado, o lo fraseado, eran una al principio, ¿sí? Por eso fue importante que en el juego, ¿sí?, se pudiera situar primero quién era el muerto, para que él pueda enterarse de que él sí está vivo. Y entonces él sí puede practicar hasta la muerte. Que puede ser dentro de muchísimo tiempo, ¿sí? Pero en el medio, ¿no?, se vive. En cuanto a las preguntas, ¿qué intervenciones posibles desde lo virtual? Pienso, ¿no?, por un lado, antes de meterme con las intervenciones, cómo los cuerpos se afectan de otro modo a partir de estas intervenciones, cómo el cuerpo de este niño se afecta de otro modo, se dispone al aprendizaje, ¿no?, cuando efectivamente se le da lugar a aquello que no había tenido ningún lugar, ¿no?, que se empiece a elaborar algo de la tramitación de ese muerto que no se podía perder. Cuando se habilita un otro soporte, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que acompaña y releva a la madre allí donde la madre no puede. Bueno, en cuanto a las preguntas, ¿qué intervenciones posibles desde lo virtual? Me parece que la intervención fundamental en este contexto, lo digo primero en general, es la apuesta. Y sostener, ¿no?, a la escuela como ese afuera necesario, como ese afuera, lo familiar, que hace, propicia, promueve otro lazo. En este caso, además particular, me parece que la escuela, además, tiene que ser una afuera de lo materno también, digamos, ¿no? Porque digo, me parece que en el enredo de este niño con esta madre, ¿no?, había algo también ahí que no terminaba de poder expandirse o diferenciarse. Por eso la primera pregunta me parece que se enlaza con la segunda, ¿no? Me preguntaban esto, ¿no?, de si tendría que ser la madre quien haga de soporte a ese aprendizaje, ¿no? Y yo pienso que no hay que apurarse con eso, que en principio está bien que haya alguien más que se ocupe de eso, porque me parece que hay una operación previa que esta mamá tiene que poder hacer, ¿sí?, que es poder leer qué le pasa a este hijo, ¿no? Antes de poder ser ella soporte de algún aprendizaje, tiene que poder hacer alguna lectura de qué le pasa al cuerpo de este niño. Si con doña H la cosa anda, yo sostendría eso. Además, porque eso es una indicación más allá de para este niño en particular, nosotros los psicólogos recibimos 2 millones de consultas porque los chicos no quieren hacer la tarea con los padres, porque se arman unos líos bárbaros, porque eso lleva a situaciones donde se pelean, se tiran cosas, se dicen de todo, ¿no? Y decimos, ¿por qué no lo mandan con una maestra particular 2 horas en la semana, 3 horas y lo resolvemos? Y funciona muchas veces, ¿sí? Porque ahí se destraba algo que vaya a saber qué se le juega a cada quien. ¿Qué se le juega a cada quien? Que no tiene que ver solamente, ¿vieron?, con lo que hay de la relación entre padres e hijos. Porque ustedes saben que siempre que se pone en juego algo de la enseñanza y el aprendizaje, también se ponen en juego lo que a nosotros nos pasó como alumnos. También repetimos algo de eso, ¿no?, de esas experiencias. Bien. El segundo caso, esta niñita G, de 6 años, ¿sí?, me sale así, ¿no?, la niña que no podía vestirse. Y me refiero no solamente a lo concreto de la ropa, ¿sí? La niña que no puede vestirse, diría, porque todavía está en presente el asunto, ¿no? No puedo hablarlo en pasado. Es que ese cuerpo no se viste libidinalmente, pensaba, ¿no? Pensaba que lo que se muestra en lo que no hay del recubrimiento del cuerpo, ¿no?, tiene que ver, de alguna manera, con eso que todavía no se produjo a nivel de la libidinización del cuerpo. Se trata, me preguntaba, ¿no?, de esta abuela que no le puede decir que no
¿O se trata de que nadie le ha dicho que sí a esta niña en el sentido de darle una bienvenida en lo familiar? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque digo, este estar, además, sin ropa en el contexto familiar, ¿no? También la deja como en un afuera, ¿no? Distinto de todos los, ¿no? De todos los rituales de los cuerpos de esa familia, podríamos decir, ¿no? Salvo que anden todos desnudos en la casa y no nos hayamos enterado, no sé. Puede ser una posibilidad, no sé. Por lo menos en el Zoom aparece solo ella sin remera, pero bueno. Entonces, ¿no? Pensaba, ¿no? Que la afectación del cuerpo, ¿no? Entra siempre a través del lazo con el otro. No hay manera de que el cuerpo se afecte si no es por el lazo. No se enferma, dicen, no siente frío. Me preguntaba, ¿hay dónde cobijarse para esta niña? ¿No? Porque digo, ese frío, ¿no? Esa cosa de cómo el cuerpo se afecta, eso duele, eso entra por el otro. Un chico se cae, se raspa la rodilla y mira al otro. Y mira la cara del otro. Y si el otro dice, ¡ah!, se pone a llorar, porque piensa que lo que le pasó es terrible. Si el otro le dice, bueno, te raspaste un poquito, vení que te doy un besito, ¿no? Se limpia. Si el otro no le da ni 5 de bolilla, ¿no? Queda anulada la posibilidad de registrar el dolor en el cuerpo. Porque el dolor en el cuerpo no nace solo de la inervación biológica, ¿sí? El registro del dolor, el poder acusar recibo del dolor en el cuerpo, entra, ¿sí?, por el lazo con el otro, como la caricia entra por el lazo con el otro. Bien, creo que hay algo, ¿no? Además, pensaba, ¿no?, en que le pasa a esta abuela, pero que le pasa, digamos, a muchos familiares de niños con perturbaciones severas, ¿no? Que es que no se puede pesquisar fácilmente el tema del paso del tiempo, ¿no? Pensaba, ¿no?, más que el frío, me parece que el asunto es que algo hay que señalar, ¿no? Porque a los 14 se va a poner difícil el asunto si ella no se quiere vestir, ¿no? Pero digo, en estas niñas, estos niños que no hablan, ¿no? Se produce a nivel de lo familiar, ¿no?, una descomposición, ¿no?, en la lectura de la temporalidad. ¿Vieron? Son siempre pequeños estos niños, son siempre bebés, ¿no?, muchas veces, ¿no? Entonces me parecía interesante que desde la ESI, por ahí sí podría entrar algo de esto, ¿no? Podría entrar algo de esto de que, bueno, ese cuerpo no va a ser siempre el cuerpo de una niñita, ¿no? Ese cuerpo va a seguir creciendo, y que esto hay que resolverlo antes, ¿no?, este asunto, ¿no? Por otro lado pensaba, ¿no?, sí, en cómo impactan a veces las intervenciones directas, esto que ustedes decían y que se volvió un obstáculo, ¿no? Señalarle directamente esto a la abuela hizo que se retiraran, ¿no?, en el sentido de no mandar más las fotos, ¿no? Bueno, a mí me parece que se puede igualmente mandar un mensajito de voz, se le puede pedir que mande un mensajito de voz preguntándole si hizo alguna actividad o no, que les cuente, digo, algo de lo que digo, pienso también en esto que se muestra, ¿no?, en el sin remera, en el sin ropa, ¿no? Y que me parece que hay que hacer un pasaje de lo que se muestra al decir, y que el decir puede propiciar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, más que por ahí que les mande una foto en relación a si lo hizo o no lo hizo, por ahí estaría bueno que la abuela les cuente qué hizo o qué no hizo, ¿no? Y que esa palabra vale, ¿sí?, tanto como el mandar una foto. Y digo esto también porque me parece que, no sé por qué, pero pensaba en esta niña, ¿no?, que puede comer cualquier cosa, tomar cualquier cosa, ¿no?, y que tiene que ver con esto que yo les decía al principio, de esa no libidinización del cuerpo, ¿sí? Pensaba también lo no dicho de lo familiar. No hay, ¿no?, de esto de esta madre que ha muerto, no sé, me resonaba algo de eso, me parece que hay algo más en esto desnudo, en esto sin vestiduras que la niña encarna, ¿no? Pero por ahí es un delirio mío, no sé, me parece que es una vía que tal vez se podría retomar. Y después, bueno, qué sé yo, digo, intervenciones uno puede pensar muchas, ¿no? En el Zoom pueden aparecer títeres, ¿no?, y que uno que anda sin remera de pronto, que otro le diga que se tiene que vestir, y que otro le quiera poner la remera, y que el otro se la quiera sacar, y qué sé yo, y se puede jugar con algo de eso y ver qué pasa.
y ver si esa niña, ¿no?, empieza a pescar de reojo un poco, ¿no?, algo de ese juego, ¿no?, donde los cuerpos pueden, de alguna manera, vestirse de otro modo. Ver qué pasa, es una apuesta. La tercera viñeta. Ese recorte que, como bien dicen, ¿no?, ubica, ¿no?, un punto complejo de las familias, ¿no?, un punto que hace a una encrucijada real, ¿no?, para estas familias respecto de estos niños, respecto a qué hacer, cómo hacer. Con el problema que esto conlleva, porque no hay una receta que sirva para todos, porque con cada pibe hay que inventar cómo hacer, ¿no? Por eso, ¿no?, esta madre que les agradece, ¿no?, estas orientaciones que le dan respecto de cómo hacer, ¿no? Pensaba, ¿no?, cuando escuchaba y leía las viñetas, ¿no?, en la importancia de los espacios colectivos para los padres, ¿no?, en los espacios de talleres para los padres, en un espacio de interlocución con los padres. ¿Vieron como las reuniones de padres que hay en la escuela común? Bueno, a veces me parece que la escuela especial por ahí estaría bueno algo del orden de unas reuniones, pero que no fuesen, vieron, para contarles si el chico aprendió cuál cosa o tal otra, sino que además en las otras debería pasar lo mismo también, ¿sí? No estoy diciendo que pero digo, las otras no pasan. En la escuela común, habitualmente, si el chico hizo lío, no hizo lío, si... No es para hacernos propaganda, un poquito sí, pero en nuestra escuela pasa, ¿eh? No lo pusimos en estas citas, pero tenemos talleres que coordinan los equipos interdisciplinarios, tanto de la sede inicial como de la sede nivel primario, de talleres para familias específicamente para el trabajo de estas temáticas. Así bueno, me parece que eso es lo esencial. Equipos interdisciplinarios. Genial. Me acuerdo que en un tiempo estaban ahí viendo si se armaban, cómo se armaron, me alegro muchísimo, porque lo que les iba a decir era precisamente eso, que me parecía que no es solamente por la orientación que puede dar el docente, o quienes estén trabajando allí, coordinando del equipo interdisciplinario, ¿no?, sino porque además me parece que eso fomenta algo del orden del lazo entre los padres, y también no solo del lazo, sino que se empiezan a configurar también potencias de actuar entre ellos en relación a lo que pueden recoger de la experiencia de los otros. Y porque además, bueno, qué sé yo, cuando uno escucha también los padecimientos de otro, no es que mal de mucho consuelo de tontos, no es eso, pero digo, uno aprende también que otro se las pudo arreglar de alguna manera, y entonces eso me parece que también abre a tejer posibles soluciones, pero además donde ellos mismos puedan ser artífices de esas soluciones. Bueno, para mí, en este contexto entonces, y con esto voy a ir cerrando, ¿no?, la escuela tiene un lugar esencial. La escuela articula, como les dije, la afuera, y si funciona, no coagula desigualdad. La función de la escuela no creo que sea otra, ¿no?, simplemente tienen que encontrar otro modo, pero no creo que sea otra de la que viene teniendo en este momento, ¿no? Simplemente tiene que encontrar otro modo, otro artificio, ¿sí?, para llevar adelante la tarea. No hay modelos, no hay estrategias predeterminadas que valgan, ¿no? Hay que pensar en cada caso qué contenido, cómo se envía, cómo se pone en práctica. Yo les dije que para terminar quería compartirles un pequeño texto que es también de Ángela Pradelli, de este mismo libro, ¿no? Ángela trabaja en escuela común, en escuela secundaria, pero ella recorta una escena que a mí me parece que tiene mucho que ver con el trabajo que se hace en escuela especial. Es una carillita y media, se los quiero leer, y dice así: el alumno tenía 13 años, y era flaco, muy esmirriado. Pasaba los días sin hablar con nadie, sin decir una palabra. Nunca una palabra, ni una sílaba, nada. Permanecía siempre en la mudez de su silencio implacable. Una mañana, la madre viene a la escuela y nos encerramos en un pequeño cuarto a conversar. La madre está angustiada. Me cuenta su desesperación por ese hijo que no habla ni con ella, ni con sus hermanos, sus amigos, con nadie. Ese chico no le contesta, no reacciona frente a nada. Tampoco en el aula, le digo. Y ella agacha la cabeza. Está abatida. La madre se hace a veces algunas preguntas. Me las hace a mí también esa mañana. ¿Dónde tiene las palabras ese chico?, se pregunta la madre. ¿Dónde se tiene a sí mismo, profesora? ¿Dónde está uno cuando no tiene voz?, me pregunta.
Así me lo dice y las dos empezamos a ahogarnos porque el aire está pesado ahí adentro. Abro un poco la ventana, sin embargo, el soplo que entra es apenas una estela que no nos alcanza. Y a pesar de que nos ahogamos, la madre sigue. Me cuenta algo que pasó algunos meses atrás. Una noche ella no podía dormir. Da vueltas y vueltas en la cama hasta que se levanta y va al cuarto del hijo, que duerme de espaldas. La frazada se había deslizado hacia el piso, y el hijo tiene descubierta la espalda huesuda. La madre se sienta al costado de la cama. Hijo, dice ella, cubriéndole al mismo tiempo la espalda para abrigarlo. Hijo, ¿dónde estás? Y viene un llanto que ella no quiere romper ahí, y por eso trata de contenerlo. Prefiere no llorar en presencia y además no quiere despertarlo. Pero tragándose las lágrimas repite, hijo, decime dónde estás, le ruega. El chico, ya lo dije, ese es mi criado. Muchas veces he observado los huesos de sus manos reposando quietas sobre el banco, porque el chico, no lo dije, tampoco escribe. Y su madre, que ahora llora frente a mí, en ese cuarto en el que nos ahogamos a pesar de la ventana abierta, vive como un tormento el silencio de su hijo. Cuando va a hablar, se pregunta la madre, ¿cuándo va a hablar? Se pregunta la madre. Y me lo pregunta también, profesora, ¿cuándo va a hablar este chico? Y ni me atrevo a decirle que en clase no habla, pero tampoco escribe. Nunca, nada. ¿Cuándo va a hablar? Pero como no tenemos las respuestas, volvemos las dos a aquella noche en que ella entra al cuarto de su hijo y se sienta a su lado y le pregunta, hijo, ¿dónde estás? Y en aquella noche hay, claro, un silencio callado, como siempre, porque el hijo no contesta. Pero luego, el hijo, que sigue de espaldas, asoma su mano delgadísima sobre el hombro y agarra la de su madre. Acá, dice, sin darse vuelta el chico. Mamá, yo estoy acá. Hasta acá la cita. La función de la escuela, entonces, es que cada niña, niño y adolescente pueda decir, me parece, ¿no? A su modo y como pueda, estoy acá. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Luján. Qué hermoso. En ese gesto político que nombrás, en esta apuesta que cubre, ¿no? En este gesto de la frazada, ojalá que nos podamos envolver todos y en estos juegos que vamos inventando de algún modo, a veces mejor, a veces peor, pero que es una apuesta ética, sí, sin duda, respecto a otras posiciones, que está por ley, ¿no? Respecto a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, justo el 27 de septiembre estaba escrito el derecho del niño a jugar. Bueno, ponerlo en acto, esos gestos en la escuela, muchísimas gracias, y bueno, que se multipliquen las frazadas, o no sé, o las sábanas que invistan, para poder seguir jugando y tejiendo redes en las escuelas. Muchas gracias. La idea sería entonces, tenemos unos minutitos, me gustaría que puedan ingresar las vicedirectoras, la secre del CENTES, y bueno, que puedan ir, digamos, si alguno quiere o alguna quiere alguna pregunta, la formula ahí en el chat, así podemos ir dando paso a eso, y bueno, hay alguna reflexión, comentario. Le doy la palabra a Andrea, que ya la veo conectada. Andrea, la vicedirectora de nivel inicial del CENTES. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me quedo sin duda con estas últimas palabras de Luján, digamos, este párrafo, pero por supuesto que todo el contenido de su exposición fue más que interesante y súper productivo para el trabajo en el CENTES. Pero me resuena esto último, porque todo el tiempo, digamos, pensamos en cómo hacer desde el CENTES, ¿no? Desde la escuela. Todo el tiempo es pensar y, como decíamos, reinventarnos, digamos, reestructurar todo lo mejor posible para que se pueda llevar a cabo en esta virtualidad. Y me quedó muchísimo, será que, bueno, de alguna manera nos identificamos también con todo, es toda una lucha, digamos, también desde la pandemia, desde la cuarentena, hacer escuela.
pero nosotros consideramos que lo estamos logrando, que podemos llegar a las familias y a través de ellas, obviamente, a nuestros alumnos y alumnas. Y me tocó muy, digamos, hondo el tema de que la escuela no es un edificio. Lamentablemente, llegando casi a octubre del 2020, tenemos que seguir a veces explicando que la escuela nunca dejó de estar presente, más allá de la presencialidad, de la no presencialidad en el edificio escuela, ¿no? Entonces me quedó muy resonando eso, y bueno, vos también en otros de tus escritos habías dicho que el dispositivo escuela, justamente lo que decías hoy, sostiene y soporta a partir de los cuerpos, ¿no? Pero que vos comentabas en otro de tus libros que ubicarnos nosotros como soporte para un trabajo singular con los niños, con las niñas, es lo que justamente acompaña y, bueno, de alguna manera acota ese goce ilimitado, ¿no? Pero bueno, nosotros, eso identifica muchísimo el trabajo que intentamos, y creo, sin ser, digamos, bueno, o sea, creo que lo vamos intentando y lo vamos logrando a medida que fue pasando los meses y nos dimos cuenta que por ahora no volvíamos a ese edificio escuela, pero que siempre estuvimos conectados y armando el lazo tan necesario para estas familias para llegar a sus hijos y a sus hijas. Simplemente eso, la verdad que me llegó muy hondo en ciertas cuestiones, porque bueno, es lo que vivimos día a día, ¿no? Y esto de tener que a veces hasta tener que aclarar situaciones, y nosotros lo vamos logrando, se puede, la escuela va llegando Claro a que nuestros sí. alumnos y alumnas. Gracias, gracias. Gracias por el comentario, Andrea. Gracias. A ver, por ahí está Claudia, la vice de nivel primario, estará conectada. Sí, sí. Adelante, Claudia. Hola. Buenas tardes para todas. Bueno, un placer escucharte, fuerte, no se te escucha Luján, bien. docentes, ¿están listas? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí va, habla fuerte, sí, ahí va. Perfecto. Escuchar a las maestras, ¿no? La experiencia, el recorrido en este momento de pandemia, donde, bueno, somos tan cuestionados, y en nuestro caso, sobre todo como CENTES, el trabajo del lazo. Entonces, el trabajo típico del CENTES es en el lazo, ¿no es cierto? Y me quedé pensando en algo, me quedé en esta frase: la escuela insiste. Y creo que esto es como algo que recorre a la escuela. La escuela siempre insiste, ¿no? Y cuando no insiste, podemos decir que también los niños insisten, ¿no? En poder hacer todo un proceso de elaboración, con lo cual el que tiene como esa escucha hacia el niño, no le queda otra, porque el cuerpo está afectado, de insistir también y buscar a otros para que sigamos insistiendo. Es decir, que todo el cuerpo, digamos, docente, el cuerpo directivo, el cuerpo interdisciplinario, estamos en esta insistencia de poder trabajar más allá y de vernos afectados también, porque el virus está para todos, ¿no es cierto? Pero no obstante, en esto me quedé pensando en ese insistir de la escuela. Es el insistir, digamos, en lo concreto, el insistir en lo real, el insistir en decir, acá estamos presentes, y el seguir trabajando, cómo trabajar estos lazos cuando en la pantalla hay un niño sin remera, cuando en la pantalla aparece una mamá acompañando a ese niño, un papá acompañando a ese niño, con todo el sufrimiento a flor de piel, con la necesidad de poder contar qué les pasa. Entonces, bueno, por ahí una mínima reflexión te pediría acerca de esto, de la escuela que siempre insiste. Y es como el inconsciente, ¿vieron? No cesa. ¿Así? Es un poco así. Y en eso está su valor, digamos, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es
a ver, lo voy a decir así, no engancharnos en esperar el reconocimiento de determinados lugares. Digo, me parece que en lo que hay que poner el foco es efectivamente en la tarea y en el efecto que esa tarea produce. Porque por eso digo, cuando la escuela no se retira, cuando la escuela hace presencia de alguna manera con lo que se pueda y cómo se pueda, ¿sí? Eso para las familias es sumamente valioso, porque digo, lo tremendo del momento no es, digo, además de tener que estar aislados, quiero decir, en casa y demás, es esa cosa de lo que yo les decía, de esa ruptura de las redes, de los lazos. Digo, el aislamiento no se sufre porque nos tenemos que quedar en casa, el aislamiento se sufre porque se pierde al otro, no tiene que ver, digamos, con quedarnos en casa. Entonces, si el otro hace presencia de alguna manera, si los otros hacen presencia de alguna manera, si hacemos presencia de alguna manera, si los cuerpos están de algún modo, ¿sí? Y que los cuerpos estén de algún modo no tiene que ver esto con la presencia concreta, digo solamente, sino con un mensaje de voz, un videíto que se mandó, un Zoom que se hizo, no sé, una foto que mandaron de la escuela, de una actividad que se hizo el año pasado y que entonces se acordaron y entonces la mandaron, qué sé yo, lo que fuera que se puede armar, digo, eso hace que también para estas familias, ¿sí? Primero que hay algo que se les está dirigiendo a estos niños, segundo es que alguien se acuerda, alguien piensa, a alguien le importa, y además de eso, ¿sí? Implica el sostén del dispositivo mismo escolar, digamos, el dispositivo escolar no es sin los niños y las niñas a los cuales se dirige. Entonces digo, me parece como que esa insistencia tiene que ser causa, digo, esa insistencia tiene que ser motor, esa insistencia hay que poder dejarse tomar un poco, quiero decir, por eso que insiste, ¿no? Lo pensaba así. Gracias, Luján. Y en ese mismo gesto que es político, de esa insistencia, yo agregaría, bueno, las palabras de nuestro maestro, ¿no? Nuestro gran maestro Paulo Freire, con una justa rabia. Porque ¿sabes qué pasa, Luján? Cuando la colina la suben cada vez más, o cuando la escuela sabemos que no es los techos, pero cuando faltan de algún modo necesidades básicas, inherentes al trabajo en la escuela pública, o cuando una y otra vez nuestras supervisiones tienen que salir y los equipos de conducción a decir que estamos trabajando y que se está llegando a las familias y que estamos necesitando en lo real la entrega de esos 1.500 dispositivos que todavía no se entregaron, no nos pidieron los listados, o cuando todavía no llegan los productos de limpieza desde noviembre de 2019, estamos sin lavandina. Cuando se nos habla ahora, por ejemplo, que los equipos de conducción que aspiramos a ascenso tenemos que ir a lo presencial, como para ubicarnos en una paradoja, que es, decimos que los niños, la escuela no es un patio ni una plaza, pero entonces sí, vamos a concursar de manera presencial. Generan ciertas encrucijadas que salimos una y otra vez, y eso también es ese gesto político que ahí, en particular la escuela pública, y es nuestro también desafío en estos espacios, poder plantear que podría ser más fácil. No esperamos el reconocimiento, pero tampoco esperamos el engaño sistemático a la población respecto a las condiciones de acceso a ciertos materiales que, por ejemplo, en las entregas pedagógicas salen de los bolsillos de las compañeras, los docentes. Entonces, ese, de algún modo, vaciamiento o mirada sesgada respecto a lo que es la escuela pública, que solo 6.500 niños en condiciones de pobreza sean los que tienen que asistir de manera presencial, o si no, ahora las conducciones sí van a ir, ven familias, las conducciones sí van a concursar, y van a lo presencial. Entonces esas cosas yo creo que está bueno también no caer en el enojo, como decía Freud, porque eso perdemos, quien se enoja pierde, pero no este juego, porque sabemos que la política también es un juego, es un arte y un juego, no engancharse, pero en esa justa rabia, me parece que ahí traigo un poco las palabras del maestro Paulo Freire, me parece que es ese compromiso, ese gesto político que tenemos que tener los docentes, y estamos demostrando de algún modo que lo tenemos, que la escuela, como dice también el maestro por ahí, no puede cambiar todo, pero alguna vida, alguna realidad, cambia algo, como dicen, no cambia el mundo, cambia las personas que van a hacer el mundo. Entonces, bueno, apostamos un poco a ese trabajo, pero, y en estos espacios también nos damos como el derecho a decir estas cosas, porque me parece que son cosas que no se están diciendo muy claramente, y bueno, cuesta mucho realmente, creo que más de lo necesario, que pinten una escuela
que traigan los recursos pedagógicos, que estamos hablando de lavandina no están trayendo desde noviembre de 2019. Yo no sé si digamos, la ministra o quien está escuchando esto, pero al mismo tiempo dicen que aseguran los protocolos. Entonces, bueno, creo que esa justa rabia da parte de esa insistencia. A veces nos enfermamos, muchos compañeros se enferman, muchos alumnos, porque trabajamos con situaciones del orden real, entonces la invitación es a poder jugar, que también te digo, el psicoanálisis y en la defensa, que también intencionalmente traemos personas como de tu formación, de tu apuesta al psicoanálisis como ética, como Norma Brunner, como gente que considere que el psicoanálisis es un gesto político, defender eso y no miradas de adoctrinamiento a la infancia, también, aunque parezca difícil creerlo, el avance respecto a la privatización de ciertos procesos y de otras líneas de apuesta respecto a la mirada pedagógica, está pasando, y bueno, me parece que es importante también decirlo, y que no tener miedo y animarse a jugar estos juegos siempre en el marco del respeto, pero diciendo las cosas, llamando las cosas por su verdadero nombre para evitar situaciones de angustia o, ¿no?, de situaciones que después no se puedan trabajar. En ese sentido, lo que sostienen son los equipos y el trabajo en equipo, y el trabajo con otros, ¿no?, con el colectivo fundamentalmente. Está también la compañera, sí. No, pensaba en esto, ¿no? De que sí, que es un problema obviamente serio. Para mí es además impracticable pensar, no sé, yo no entiendo, digo, es impracticable pensar que los niños puedan ir a aprender en el contexto de una plaza, pero no digo porque no se pueda aprender nada en una plaza, sino porque digo, hay cuestiones de seguridad básicas, quiero decir, digamos, ¿no? Contemplemos además que si nos cuesta a veces que los niños se queden adentro de las aulas, yo no entiendo cómo se va a hacer en determinadas situaciones para que los niños no huyan por toda la plaza, digamos, ¿qué van a hacer? Un cordón alrededor de todos los maestros para que el niño se quede sentado, digo, es impracticable, digo, o sea, más allá de si en pandemia, no en pandemia, no es practicable, no es posible, claro, pero digamos. se sigue insistiendo, no son las plazas, pero entonces son los patios, Bueno, entonces ahora son los concursos. Sí. No va a suceder. Digo. No sé, bueno, lo de los concursos, no va a suceder. Porque hay red, hay tela y hay resistencia también. Pero sí, bueno, tenemos supervisores que, eso también lo queríamos decir, de todas las áreas y todas las modalidades que los guardianes de los derechos sociales a la educación, que se han unido y han dicho claramente lo que tenemos que decir. Pero también hay que decirlo, o sea, hay intentos hasta de avances de ascensos horizontales, no entendemos muy bien, o sea, en el marco de nuestro estatuto, por suerte, los supervisores y que tienen instancias también de responsabilidad que lindan ahí con lo político, y los equipos de conducción y los docentes están ahí poniendo el cuerpo todos los días, pero bueno, eso. Intentar jugar es un gran desafío, lo que digamos, jugar y no caer en esta realidad es el intento permanente. Bueno, a eso, veces por no eso le podemos yo les poner decía tanto sentido del humor, pero sabemos que sin humor tampoco podríamos, y eso está, sí, es muy importante, ¿no? La posibilidad de poder reírse también de lo que nos pasa, pero siempre intentando transformar las condiciones de realidad. Sí. Sí, yo lo que les planteaba más que nada era porque yo, digamos, escucho, digamos, la situación de la escuela en distintos lugares digamos, no es solamente de Cava, quiero decir, o sea, la verdad es que trabajo con gente de distintos lugares, y no es solo la situación, digo, de las escuelas, es la situación de la población, digo, la situación, partamos de esa base, digamos, ¿no? Y cómo las situaciones que atraviesan a la población impactan directamente también en las escuelas, digamos. Yo, por eso les decía, no tengo ni un optimismo atontado, ni un pesimismo inhabilitante. Digo, me parece que hay que moverse como en ese carril intermedio para ver qué es lo posible, ¿no? Sabiendo siempre con qué bueyes aramos, y sabiendo qué terreno estamos arando también, digamos, ¿no? Ahí digo, a veces la tierra está más devastada que otras veces, no sé, o momentos que son más difíciles que otros. Bueno, pero sí, me parece que después el modo en que se hacen los reclamos me parece que son justos, y que bueno, que habrá que ver ahí después qué efecto eso tiene. De todos modos, yo creo que hay que pensar, digamos, pero eso es una opinión personal mía, ¿no? Una transformación en salud y en educación
que es mucho más amplia que lo que puede pasar en un sector del país. Muy fuerte Yo también creo que con el caso de la ley de salud mental, ¿no? Que la mirada acerca de la ley de salud, el desconocimiento respecto a eso también. Sí, es en la salud mental también, y en la educación. Sí, pero además en el avance de las privatizaciones, a ver, lo que hemos asistido en los últimos 30 años, y más es a la privatización cada vez mayor de la escuela, de lo escolar y de lo que tiene que ver con los dispositivos de salud. Esta es una realidad. Y hay que ver quién le va a poner el cascabel al gato en ese asunto, quiero decir, ¿no? Porque efectivamente para que se jerarquice lo público en salud y en educación, ¿sí? Hay que hacer una transformación radical, ¿sí? A nivel de cómo se piensa el sistema en general, digamos. Entonces, digo, me parece que vamos a tener un desafío muy grande y que ojalá se pueda hacer. Pero bueno, hay muchos intereses en el medio que no creo que sean tan sencillos de mover y conmover, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que apostar cada vez, no hay que perder, ¿no? Por eso yo les traía esta frase del principio, ¿no? Solo se puede pensar futuro a partir de las palabras, ¿no? Y hay que pensar que las palabras tienen incidencia, que las palabras atrapan cuerpos y que las palabras también pueden producir movimiento. Entonces yo coincido en que, porque a mí me pasa también, a mí me agarra en un montón de situaciones, me agarra la indignación. Entonces hay un margen de indignación que es necesario para moverse y hacer otra cosa, pero si eso te arrasa, también te deja en una posición de que no te deja hacer nada. Entonces digo, es cómo encontrar un equilibrio que no anule la tarea, que no anule eso de por qué... Yo siempre me pregunto cuando me pasa eso, me hago una pregunta, ¿por qué estoy yo acá? Donde sea, cuando me pasa en la universidad, cuando me pasa en una institución, cuando me pasa, ¿por qué estoy yo acá? Cuando estaba en el hospital, ¿por qué estoy yo acá? ¿Para qué? Porque digo, gana de patear todo y tomárnosla, nos pasa a todos en un montón de situaciones, digo, muchas veces. Entonces digo, bueno, me hago esa pregunta, ¿no? Y trato de encontrar qué es lo que a mí me produce algo del orden de una causa, de por qué estoy ahí. Y ahí, bueno, la cosa se me orienta un poco, qué sé yo. Hermoso, el deseo, no perderlo de vista y la transformación desde adentro, porque si no, si nos enojamos tanto, terminamos pateando y nos vamos. El gran desafío es transformar desde adentro las instituciones y seguir apostando permanentemente a lo público. Eso, porque si no, aparece ese otro reverso que es muy complicado, que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque esto es así, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Ahí tenemos varios comentarios y está María Marta seguramente conectada, la secre del CENTES 3, ¿estás por ahí? ¿Querés ir comentando? Yo primero quiero agradecerte tu ponencia, la calidez con la que lo transmitiste y nada, una cosa muy cortita en relación a lo que estábamos hablando de la insistencia de la escuela y de esto. Yo creo en la resistencia, pero elijo también estar y quedarme, porque siempre ocurren estos milagros que, o sea, esto que vos contaste de este nene, y el poder asistir, se me pone la piel de gallina, pero los que tuvimos la suerte de poder asistir al surgimiento de algo del orden del sujeto, eso no nos quita nadie, y ninguno de los que están del otro lado tienen el privilegio que nosotros tenemos, así que yo prefiero seguir formando parte de la escuela y seguir insistiendo y seguir estando, porque no me la pierdo. Eso es, ¿viste? Esa es la pregunta, ¿para qué estoy yo acá? Bueno, eso es, así es. Escúchame, María Marta, no te la pierdas, léenos algunas de que ya estamos cerrando, algunos de los que son todos muy lindos. Gracias y muy felicitaciones, y también hacen hincapié en que se emocionaron, y todos hermosos trabajos a las compañeras, hermosas palabras de Luján, bueno, son preguntan todas cosas por tus lindas. libros, Luján, ¿querés decir todos Preguntaron por tus libros y ahí escribí 3, La infancia intervenida, Cuerpos afectados y Disrupción. No sé si querés. Sí, esos son los 3 que por ahí, yo le decía un poco a Jimena, que tienen textos que por ahí les pueden ser más La infancia intervenida, claramente es un libro que pueden leer, digamos, no necesitan ser psicoanalistas, quiero decir, porque se va a entender muy fácil. Disrupción de los afectos tiene alguna cosa
más teórica, pero bueno, hay cosas que, digamos, tratamos de ser bastante llanos en nuestra escritura, y bueno, Cuerpos Afectados son como 3 libros que, digamos, que son más o menos accesibles por el tipo de redacción. Después hay otras cosas que he escrito, pero que no recomendaría y no vienen al caso, no recomendaría acá, digamos. Y nada, sí, son productos fundamentalmente de un trabajo de investigación y de escribir con otros, ¿no? También, y de pensar con otros. Entonces, bueno, también tiene, digo, 2 de ellos son efecto de investigaciones en la Universidad de Buenos Aires, de también sostener el espacio de lo público en la universidad, porque ahí también, digo, ¿no? La universidad pública también genera, ¿no? Porvenir, genera futuro, digamos, ¿no? Mi abuela, siempre lo cuento, era analfabeta. Para mí doctorarme en la Universidad de Buenos Aires no fue cualquier cosa. Entonces digo, bueno, eso. Qué lindo. Gracias, Qué Luján. lindo. Bueno, nada más que muchísimas gracias, y para cerrar, para hacer de esta apuesta política del juego en la escuela, compañeras y compañeras, no perdamos nosotros tampoco, los equipos, las ganas de jugar. Y bueno, cerramos entonces con el video que estuvimos haciendo en relación al día, al 27 de septiembre, el derecho de jugar a la escuela, que no sea un día nada más, que nos animemos todos a jugar. Un cariño muy grande y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Luján. Un beso grande. Salimos entonces para poder dar lugar al video y ya cerramos con el encuentro de hoy. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tenés para contarme esta semana? Una cosa muy linda, porque el 27 de septiembre es el Día del Derecho a Jugar. ¿Y para qué sirve jugar? A través del juego, los chicos descubren, investigan, reflexionan, prueban diferentes cosas y pueden aprender mucho. ¿Sabías que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando? ¿Y hay reglas en los juegos? Sí, hay juegos que tienen reglas y eso nos sirve para aprender a respetar las normas, a ser pacientes, a tolerar la frustración, porque a veces se gana y a veces se pierde en los juegos. Pero a mí me gusta jugar, juego muchísimo, corro, salto y no me gusta estar sentado. ¿Se puede jugar solamente corriendo, saltando y moviéndose? Sí, obvio, Juan. Vos sabés que a través del juego los chicos hacen diferentes actividades físicas. Pueden ejercitar sus habilidades y desarrollar sus destrezas motoras. Así que obviamente que se puede jugar moviéndose. Es muy importante eso, porque es muy bueno para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para la salud de todos los chicos. ¡Qué bueno! Y tengo una pregunta más, Pepe. A ver. ¿A qué juegan los chicos en el CENTES? Ay, juegan a muchas cosas. Viste que en este momento es un poco difícil jugar porque estamos en nuestras casas, pero igual podemos jugar. ¿Querés que te muestre que juegan? Sí. Mirá, te voy a mostrar. Ahí va. Vamos a jugar con lo que hay, y si no vamos a crearlo. Vamos a crear con lo que hay, y si no vamos a soñarlo. Jugamos una escon videollamada. Pará. ¿Una escon videollamada? ¿Qué es eso? Es jugar a la escondida con otros, haciendo una videollamada. Mirá vos. Jugamos una escon videollamada, entre amigos o con un familiar.
Inventamos una obra de teatro, nos disfrazamos con todo lo que hay. Inventamos una obra de teatro, nos disfrazamos con todo lo que hay. Vamos a jugar con lo que hay, y si no vamos a crearlo. Vamos a crear con lo que hay, y si no vamos a soñarlo. ¡Qué lindo, Pepe, el video que me mostraste! Me encantó ver a los chicos jugar. Viste, Juan, que se puede jugar igual a través de la pantalla. Bueno, por ahí no es lo mismo, pero igual es divertido. Y los chicos pueden jugar en sus casas, con sus familias, con sus hermanos. Es divertidísimo jugar y nos sirve para crecer. Van a jugar, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Vayan a jugar, chicos. Un beso grande. Un beso, Juan. Un beso. ¡Mua, mua, mua, mua!